y que el Señor nos esté hablando a todos nosotros en esta mañana, hermanos. Hemos estado viendo ya, hoy es el tercer domingo, hemos estado viendo el libro del profeta Habacuc y durante este tiempo que hemos predicado, hemos hablado sobre el profeta Habacuc, hermanos, vemos lo que significa el nombre de Habacuc. ¿Sí se acuerdan qué significa el nombre de Habacuc? El que abraza, pero con consuelo, ¿sí? Es un abrazo con consuelo, lo que hemos aprendido. Ahora, este abrazo, este nombre lo podemos interpretar de esta forma, como un abrazo de consuelo, que muchas veces, como lo he dicho en otras ocasiones, a veces lo necesitamos. Y vimos cómo el Señor empieza desde el capítulo 1, hablándonos a nosotros a través del profeta Habacuc. Está mi celular, Carla, si lo necesitas, por favor. ¿Lo necesitas? ¿Sí? Bueno, nos habla y empieza el profeta Habacuc a hablarnos, ¿no? Digo, el Señor a través del profeta Habacuc, haciendo pues realmente dos cuestionamientos sin ningún ánimo de reclamar al Señor. Gracias, sin ningún ánimo de reclamar. Empieza el capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mi oración? ¿Hasta cuándo, Señor? No en un reclamo, sino un Señor, he estado orando por mucho tiempo, te he estado pidiendo por mucho tiempo, he suplicado, Señor, por años, por años, por años, Señor mío, Padre Dios, y parece que no pasa nada, parece que no ha sucedido absolutamente nada. Hay personas que han orado por sus familias por años, y por años, y por años. Y han rogado a Dios por años, han ayunado, Señor, rompe cualquier yugo y parece que no pasa nada, ¿sí o no? Señor, ¿qué está pasando? Puedes decir, ¿por qué, Señor, no escuchas mi oración, Señor? Y en este clamor, en este corazón del profeta Habacuc hacia el Señor, también le dice, Señor, ¿por qué no contestas mi oración? ¿Por qué si ves que hay maldad, le está diciendo el profeta Habacuc en el versículo 3, por qué no te molesta? ¿O qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que sucede? Y vemos muy claramente cómo Dios habla con el profeta Habacuc, ¿no? Y luego dice en el versículo 5 en adelante, estoy recapitulando, dice que van a venir los caldeos. Y los caldeos eran unos hombres tremendos, eran unos hombres muy agresivos, eran unos hombres este, piadados. Y le dice Dios a Habacuc, a través de ellos, yo voy a corregir a mi pueblo. Y le dice a Habacuc, Señor, pero ¿cómo es posible? ¿No te das cuenta que es un pueblo todavía más tremendo que nosotros? ¿No te das cuenta, Señor mío, que Habacuc con sus ojos, él de alguna forma tal vez pensaba que los caldeos eran peor todavía que el pueblo de Israel? ¿Verdad? Porque a veces nos pasa así, a veces con nuestros ojos vemos, ¿sí? Vemos a los demás, pero no vemos realmente lo que hay en nuestro interior, ¿verdad? Y le decía al Señor, ¿no estás viendo lo que está sucediendo, Señor? ¿Acaso no lo ves? ¿Qué está pasando? Y llega el momento en que le dice a Habacuc, Señor, son hombres tan tremendos y van a tomar a tu pueblo como tú ya lo has dicho. Y termina el capítulo 1 y comienza el capítulo 2. Y en ese capítulo 2 inicia con una preciosa situación que nosotros debemos aprender, a ser centinelas, a esperar en Dios. Inicia el capítulo 2, hermanos, diciendo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ese guarda, ese centinela, ese hombre Habacuc en esta situación está dispuesto
totalmente dispuesto a esperar en Dios. ¿Usted está dispuesto a esperar en Dios o no está dispuesto a esperar en Dios? ¿Sí? Porque podemos decir, sí, estoy dispuesto. Pero si vamos al capítulo 1 y vemos cómo la oración de Habacuc empieza diciendo, ¿hasta cuándo? Es decir, Habacuc esperado, ya había esperado, ya había pasado tiempo. Y aún en el capítulo 2, en el versículo 1, vemos que Habacuc le está diciendo, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Señor, no me voy a mover. Señor, voy a estar aquí quieto, aquí voy a estar atento a lo que tú me quieres hablar, a lo que tú me vas a decir, porque dice aquí, y velaré para ver lo que se me dirá, velaré para escuchar tu palabra, velaré para escuchar qué es tu plan hacia nosotros, qué es lo que va a suceder con el pueblo, y así nosotros, de esa misma manera, hermanos, tenemos que velar esperando qué es lo que nuestro amado Señor, nuestro amado Redentor va a hacer con nosotros. Porque es muy sencillo, hermanos, irnos, orar e irnos y ya nos olvidamos del tema. Hasta que otra vez empiezan los focos de alerta, empiezas otra vez a buscar a Dios. Pero en este momento en que Habacuc está hablando, diciendo, voy a velar, voy a esperar a ver qué es lo que me quieres decir. ¿No les pasa a ustedes, hermanos, que cuando tenemos una necesidad, una oración, oramos al Señor y empezamos a orar, Señor, te pido por esto, Señor, te pido por el otro, y empiezas a hablar, en el nombre de Jesús, amén. Y te levantas y te vas. Y no hay un momento en el cual puedas guardar silencio. Eso es importantísimo. Un momento en donde tú puedas guardar silencio. Estás hablando con Dios. No es, no es cualquier persona, no es Jorge, es Dios, por mencionar un nombre. ¿Me explico? Es Dios, y Dios es santo. He escuchado personas, desafortunadamente, que oran de una forma tan irreverente delante de Dios y se acercan con mucha confianza. Sí, ciertamente la Biblia nos dice que nos acercamos confiadamente delante del trono de Dios, pero una cosa es entrar confiadamente y otra cosa es ser confianzudo. ¿Están de acuerdo? Y a veces entramos tan mal delante de la presencia de Dios, entramos tan simples. Es Dios. Es Dios, es Dios. Y el mismo Señor nos enseña cuando oremos cómo debemos orar. Y dice la oración que el Señor Jesucristo nos dejó, Padre nuestro que estás en el cielo. Así empezamos, Señor, santificado sea tu nombre. Luego dice, vénganos tu reino, etcétera, etcétera. Nos dejó un modelo de oración. Pero desafortunadamente nos saltamos muchas cosas de esa oración. Por ejemplo, que estamos hablando y estamos orando y decimos, Señor, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. ¿Y realmente perdonas a los que te ofenden? ¿Realmente estás libre de amargura? ¿Estás libre de resentimiento por la gente que te ha ofendido? Perdóname como yo también perdono, le estás diciendo. ¡Qué tremendo! Y luego sigue diciendo la oración. No, ya terminé, hija, gracias. Bye. Gracias, cariño mío. No sé qué haría sin ti, en serio. Y y sin Dios principalmente. Y, y sigue diciendo esa oración, hágase tu voluntad, no la mía. A mí me impacta mucho cómo ora este hombre Habacuc. No sé si usted lo ha seguido leyendo en su casa o ha escuchado esta enseñanza durante estos días que mi hija Carla está mandando por WhatsApp, pero yo no he dejado de leer a Habacuc, no lo he dejado de leer. Él tenía una necesidad tan fuerte de parte de Dios
que tomara la vida del pueblo porque lo veía en pecado. Por eso es que le dice, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? No fue una oración de 2 años o de 5 minutos. Fue tal vez una oración muy larga, de mucho tiempo. Y cuando Dios le dice cómo iba a hacer las cosas, qué iba a suceder, Él guarda silencio. Él guarda silencio. Y cuando Él guarda silencio, Dios le dice algo. Vea qué le dice en el versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Podemos ver que Habacuc, de centinela, de estar vigilando, se convierte en un escriba del Señor. Y el Señor le dicta, le empieza a dictar el Señor. Escribe lo que te voy a decir y ponlo en donde, en tablas. ¿Por qué en tablas? Porque en tablas, así como aquí, ¿cómo está esta paloma aquí en este púlpito? Está como que grabada, supongamos que está grabada. Y va a ser difícil borrarla. ¿Me explico? Graba, graba en tablas lo que te voy a decir. O sea, es muy importante que apuntes, que escribas en tablas para que esas tablas perduren. La importancia de la palabra de Dios para que perdure y otras personas escuchen y sepan lo que les voy a decir. Y luego viene el versículo, un versículo central, un versículo precioso que le dice, confía en mí y vivirás. ¿Dónde lo dice? En Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Ya le había dicho Dios cómo iba a tratar al pueblo, ya le había dicho Dios qué iba a pasar con el pueblo. Sin embargo, cuando Dios le dice, mas el justo por su fe vivirá, le dijo, yo te tengo en mi mano. Yo te tengo en mi mano. No importa lo que vaya a pasar, Habacuc. No importa cuán grande sea el peligro cuando vengan los caldeos y los lleven y los castiguen y los lleven presos. No importa, Habacuc. No importa, porque tú estás en mi mano. Y así es Dios con nosotros. Dios nos toma de la mano, aunque pasemos por peligros, aunque pasemos por disciplina, que qué bueno, porque la misma Biblia dice que el que ama a su hijo lo disciplina, el padre que ama a su hijo lo disciplina, ¿verdad? Ahora, no toda la disciplina es porque andes caminando mal. ¿Me explico? Tenemos muy asociada la palabra disciplina, ¿sí? Con castigo, inmediatamente. Cuando un soldado va marchando, ¿sí? Tiene que tenerle una disciplina de caminar tanto tiempo levantando los pies tantas veces a tal altura. Es una disciplina. A veces Dios nos dice, levanta más los pies, por dar un ejemplo, ¿sí? No nos está dando una nalgada, nos está enseñando disciplina, discípulo, ¿sí? Y muchas veces no nos gusta eso. Y Habacuc entendió que cuando Dios lo considere oportuno, Él se va a ocupar de su pueblo. ¿En dónde lo dice? Ahí mismo, versículo 3 del capítulo 2. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas apresuraráse al fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La respuesta que había pedido este Habacuc durante tanto tiempo, ¿qué le dijo de Dios? ¿Qué le dijo Dios? Espera. No le dijo, ya pasó mucho tiempo, ahora sí te voy a contestar. Síguelo esperando. Tal vez tardará. Tal vez va a tardar mi respuesta. Tal vez, pero ten por seguro que va a llegar mi respuesta. ¿Y en qué momento llega la respuesta de Dios? La respuesta de Dios, amada iglesia, llega en el momento oportuno, siempre. Hay veces que tú crees que ya no soportas más. Hay veces que tú crees que ya no vas a poder dar ni un paso más adelante. Pero la respuesta de Dios llega oportunamente. Acuérdate de lo que te voy a decir. Cuando tú pases por un desierto, la mejor forma de pasar un desierto es postrado delante de los pies del Señor, no con la cara altiva.
no de pie, sino postrado delante de Dios, esperando la respuesta de Dios a su tiempo. Y le dice, aunque el razonamiento humano contradiga lo dicho por Dios, su pueblo debe confiar siempre en esas palabras, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La persona que tiene fe en el Señor, sea cual sea la tempestad, la persona que tiene su fe firme en el Señor, amados hermanos, va a permanecer firme, perdón por la redundancia, va a permanecer firme ante cualquier circunstancia. Pero es tener fe en el Señor, no en lo que tú puedas hacer, porque tú no puedes hacer nada. La misma Biblia te dice, sin mí nada podéis hacer. O sea que sin Dios somos inútiles. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos inútiles hay aquí? Sí. Gracias, Señor, porque ahora sí hay varios más que yo. Bueno, pero hoy sí, gracias, Señor. Porque sin Él no podemos hacer nada. Nada. Absolutamente nada. Y luego este capítulo 2, estoy terminando de recapitular el capítulo 2, nos encontramos con 5 ayes contra los injustos. ¿Se acuerdan que los vimos la semana pasada? 5 ayes, ¿no? Empieza en el versículo 6 con el primer ay. Ay es sin H porque es un ay de lamentación, ¿ok? Es una A-Y. Cuando va con H, H-A-Y, es de haber, ¿ok? Entonces, estos ay o ayes son de lamentaciones. Y en el versículo 6 está diciendo, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Es decir, ay de aquel que roba. Ay de aquel que roba. Ay de aquel que saquea. Ay de aquel que explota a la gente. Porque hay gente que aparentemente no roba, pero los explota a sus empleados en los trabajos. ¿Sí o no? Los explota. ¿Sí? Les ponen ciertas asignaciones y les suman más y más y más y hasta que lo revientan. ¿De qué otra forma se roba? De muchas formas y lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Robas el tiempo cuando tú tienes un salario por 8 horas y ocupas 7 horas de tu día en el celular y 1 hora trabajando, estás robando, ¿sí? Tal vez no agarras el dinero, pero estás robando, ¿sí? Así como eso, hay muchas formas de robar. Y luego habla el segundo ay. Dice, ay del que codicia injusta ganancia para poner para poner en alto su nido. Versículo 9. Ahí está el otro. Ay de aquel que codicia, ¿sí? Que desea, que quiere tener más y más y más y más. La Biblia nos enseña, amados hermanos, que si tenemos comida y tenemos vestido, que con eso debemos estar contentos, porque ella nos dio todo. ¿Y qué nos dio todo? Con Jesucristo, nos dio la salvación. Lo demás se llama añadidura. Añadidura. Cuando una persona llega sin el conocimiento del Señor y te dice, ay, soy muy bendecido por el Señor, porque mira, o te dicen, ay, qué bendecido, hermanos, el Señor te bendijo con un carro. Eso se llama añadidura. El Señor me dio una casa, eso se llama añadidura. ¿Por qué? Porque la añadidura también el impío la tiene, porque es una ley de Dios, una ley natural. Dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, si el impío trabaja y se esfuerza, él puede tener casa y puede tener carro. Las bendiciones son espirituales y tenemos que saberlas disfrutar, las bendiciones espirituales. Luego habla en el versículo, en el cuarto hay, o el tercero me quedé. El tercero, en el versículo 12, hay del que edifica la ciudad con sangre e iniquidad. Hay de aquel que oprime, hay de aquel que habla con violencia, hay de aquel que lastima con su carácter, lastima con su voz a su esposa o a su esposo. Eso también está incluido.
Porque tal vez no hay golpes físicos, no hay violencia física, pero muchas veces hay violencia verbal. Y a veces no solamente hay violencia verbal, ¿sí? Hay desprecio hacia el esposo o hacia la esposa. Y la Biblia lo está diciendo aquí también. El cuarto hay, el versículo 15, hay del que da de beber a su prójimo, el que lo emborracha. ¿Por qué? Porque lo humillas, lo deshonras, ¿sí? El quinto hay, versículo 19, ese hay de la idolatría. Dice, hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Sí? Y no es de que haya aquí ídolos o imágenes. Les comentaba el domingo pasado, hay veces que hay una egolatría. ¿Como quiénes son los ególatras? Yo no sé si usted alguna vez ha ido al gimnasio. Yo voy muy seguido a estacionarme allá afuera porque ahí está el Oxxo, ¿verdad? Pero, pero está lleno de espejos el gimnasio. Y ahí los ves poniéndose en posición y se ponen ahí ¿cómo se dice? Su celular y se graban y se ven y empiezan ahí con sus músculos y, y se creen Adonis, ¿no? Porque realmente, ¿qué les digo, no? Y se empiezan a enamorar de sí mismos, una egolatría, narcisismo, narcisismo. Eso también incluye aquí. Porque a veces pensamos que la idolatría es nada más en los lugares donde se venera una estatua, una piedra o un trozo de madera. No, también existe. Y también existe dentro del pueblo de Dios esa idolatría, ese tipo de idolatría, la que estoy hablando de yo como persona, primero yo, luego yo y al último yo. Mucha gente, ¿sabes cuál es la mayor idolatría que hay dentro del pueblo de Dios? El celular. Qué tremendo. ¿El celular es malo? ¿Quién se va a ir al infierno? ¿El que lo está viendo o el celular? El celular no es malo, pero es malo lo que tú haces en el celular cuando estás viendo cosas que no debes de estar viendo, porque tu vida se contamina. Tu vida, es que yo no veo pornografía. Ah, pero qué buenos chistes te avientas por ahí de doble sentido. ¿Qué escuchas ahí? Ay, hermano, es que me causó gracia. Hermano, a ver si te causa gracia cuando estés en el infierno. Somos santos. La Biblia dice que somos apartados. Yo no me asusto y yo creo que ninguno de ustedes se asusta, pero hemos sido llamados a ser santos, a ser apartados para Dios. La misma palabra nos lo enseña en Pedro diciendo que somos una nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Si yo soy comprado por Dios, entonces yo no me pertenezco a mí mismo. ¿A quién le pertenezco? Le pertenezco al Señor. Y tengo que cuidarme, tengo que cuidar mis ojos de ver, mi mente, mis pensamientos. De repente vienen pensamientos a nuestra cabecita que no son de Dios. Por eso debemos de decir, como dice la palabra, llevemos todo pensamiento, ¿cómo? ¿A dónde? Fuerte, ¿a dónde? Todos saben cautivo, pero lo demás, a la obediencia a Cristo. ¿Sí? A obedecer a Cristo. Y a veces la obediencia a Cristo va en contra de tuyo. No a veces, sino casi siempre. Es una lucha constante, constante, constante. Todos nosotros luchamos, todos nosotros tenemos problemas, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos salir adelante. Y luego dice, termina el versículo 20 de Habacuc, capítulo 2, y esta enseñanza, hermanos, de este último versículo, vemos que Dios sigue reinando con poder, sigue reinando con autoridad, aun cuando el pecado pudiera llegar al punto máximo. Hermanos, esa estupidez de los terianos, se llamen esas cosas, ¿sí? O sea, ¿usted cree que se le salió a eso a Dios de las manos? No, no.
Dios no se le sale absolutamente nada de las manos. Nada, nada. Y por eso es que dice el versículo 20, mas Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Capítulo 3. Capítulo 3. Lo leímos al principio de la reunión. Leímos los 19 versículos y la parte final de este capítulo que dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Vimos el capítulo 1 cuando hace las preguntas y hay respuesta de parte de Dios. Vimos el capítulo 2 donde Habacuc se calla y está esperando o expectante qué es lo que Dios le va a decir y lo escribe, ¿verdad? Vimos los ayes. Pero llega un momento, hermanos, en este libro de Habacuc, que Habacuc ora al Señor, pero ora de una forma especial, de una forma tan asombrosa, que dice el versículo 1 del capítulo 3, que es el capítulo que vamos hoy a leer, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Antes de continuar, quiero decirles que hay una filosofía que se inició hace muchos años, hace muchos siglos, en el siglo XVII, XVIII. Y esa filosofía, uno de los pensadores o uno de los filósofos que fue, como le llaman en la literatura, fue el padre de esa filosofía, se llama Lord de Cherbury, ¿sí? Habla sobre el deísmo, sobre el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es esa falsa doctrina, porque es una falsa doctrina, ¿sí? Se popularizó muchísimo con personajes como Voltaire. No sé si han escuchado hablar de Voltaire. No es el que inventó el voltaje, no. Voltaire es un filósofo, fue un escritor también. Y también con Thomas Jefferson cuando llegó aquí a América. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos. Se popularizó muchísimo el teísmo porque describe a Dios de esta forma. Ve a Dios, se lo estoy resumiendo. ¿Okay? Ellos dicen, Dios crea el universo, establece sus leyes naturales y no interfiere más. Se lo estoy dando en resumidas cuentas. El deísmo dice que Dios no interviene en la historia humana, ni en la vida cotidiana, ni hace milagros. Es lo que dice el deísmo. Y mucha gente toma esa doctrina porque piensa que Dios no le responde. Dice, es que Dios no interviene. Es que Dios no contesta. Y en este capítulo 3, y en el capítulo 2 y capítulo 9 vimos cómo Dios sí contesta las oraciones. Y a veces las contesta de una forma en que nosotros no queremos recibir esa respuesta. A veces la respuesta de Dios es muy dura. A veces la respuesta de Dios es un no. ¿Y cuántos de nosotros hemos orado tal vez por salud de alguien y el Señor dice no? Ah, es que Señor, es que hace un milagro. El Señor, hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan? Hágase tu voluntad, no la mía. Es lo que yo deseo, Señor, sí, es lo que yo deseo y pongo delante de ti mi corazón, pongo delante de ti mi sentimiento, Señor, hasta para esta necesidad que tengo, Señor, pero enséñame, Señor mío, a agradarte en mi oración y si te ofendí, perdóname, Señor, pero yo quiero que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta y es agradable delante de tus ojos. Y cuando este hombre, profeta Habacuc, escuchó la oración, escuchó la resolución de Dios, cómo iba él a corregir a los caldeos, en el capítulo 3 vemos que dice, capítulo 3, versículo 1, dice simplemente este versículo, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot.
Sigionot, amados, no es una persona. Porque tal vez podrías pensar, Sigionot es como oración del profeta Habacuc sobre Eduardo. O sea, el que el profeta oró sobre él. Pero Sigionot es una palabra, hermanos, muy, muy, muy completa, ¿sí? ¿Qué habla de esto? Es un término musical, literario, poético, que se encarga, hermanos, de estructurar el canto en frases o temas memorables. ¿Ok? Ahorita regreso ahí. Sigionot dice, es oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Esta oración es un canto, hermanos, de alabanza y adoración, de confianza en medio del juicio, en medio de la tormenta, confiando en la justicia perfecta de Dios. Cuando ora Habacuc, está pidiendo, está haciendo una súplica. Está representando un acercamiento a Dios de una forma humilde. Está acercándose a Dios, oración, está buscando a Dios para que Él intervenga con su perdón y su justicia. Oración de Habacuc sobre Sigionot. Esta palabra Sigionot también viene y se repite en el Salmo 7. Pero en el Salmo 7 viene con Sijaión. Sija, Sigaion. Y esa también aparece en el Salmo 7. No vamos a estudiar el Salmo 7. Y como les decía, es un término musical. ¿Todo el mundo tiene su Biblia? ¿Todo el mundo tiene abierta la Biblia? Ok. Vean esto. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y Jorge, leí esto y dividí el capítulo de esta forma. Acuérdense que es un término musical y su estructura, repito, la estructura de este término musical se divide en frases o temas memorables. Frases o temas memorables. Punto. Abro un inciso o mejor dicho, un paréntesis. ¿Se acuerdan que vimos qué significa Selah? Silencio o pausa. Sí, es una pausa musical, pero bíblicamente, hermanos, es este tipo de silencio de pausa. No, no es como cuando vas caminando y te dicen pausa y te quedas. No, ¿sí? La pausa a la que se refiere Selah es cállate y escucha. Silencio y escucha. Silencio y medita lo que acabas de decir, lo que acabas de cantar. ¿Sí? Selah es un silencio, es una pausa. ¿Ok? Bien. Ahora, yo dividí la palabra de Dios para el estudio y mejor comprensión de esta forma. Del versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra, he oído tu voz, tu decisión. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Hasta ahí yo le puse versículo 3a. Porque ¿qué viene ahí a un ladito? Selah. Una pausa. ¿Sí lo ven ahí? Y luego continúa el versículo 3, pero ya hay una pausa.
Yo a ese de donde dices, tu gloria cubrió los cielos, yo en mi Biblia le puse 3b para poder entender yo lo que decía aquí, ¿ok? Y luego viene el otro Selah en el versículo 9. ¿Ya lo vieron? Y no termina el versículo 9, sino la parte donde dice, hendiste la tierra con ríos. ¿Ya lo vieron? Yo le puse 9b. Yo, no estoy diciendo que la Biblia esté mal, yo para estudiar, yo para poder compartir con ustedes. Y les comparto esto para que tratemos de ir en lo mismo, ¿ok? Y luego viene el último Selah en el versículo 13 al final, ¿sí? ¿Cuántas pausas hay? Hay 3, ¿sí? Y lo dividí de esta forma, hermanos. Del versículo 2 al versículo 3a, esos versículos que leímos, es un momento para hacer memoria que Jehová había estado con su pueblo en tiempo de crisis. ¿Ok? Yo así nombré esa parte. Así como tiene subtítulos la Biblia, yo puse ese subtítulo, hacer memoria que Jehová ha estado con su pueblo en tiempos de crisis. Y luego la segunda parte, que es del versículo 3b al 9a, yo lo subtitulé que Habacuc le enseña al pueblo de Judá a creer que el santo, que Dios se manifiesta, porque esos versículos hablan sobre eso. Luego, del versículo 9b al 13, le puse Habacuc que enseña al pueblo a confiar en su justicia. Habacuc le enseña al pueblo a confiar en la justicia de Dios. ¿Sí? Y luego, del versículo 14 al versículo 19, le puse Habacuc que enseña al pueblo de Judá a descansar en su salvación. ¿Ok? Son los subtítulos o lo que dice esos versículos. Ahora, dicho esto, Habacuc, hermanos, no inventó este canto. Habacuc no inventa el canto de no inventa un canto de esperanza para sentirse mejor por lo que Dios va a hacer. Él no quiso escapar escribiendo un canto nada más para él sentirse bien. Los cantos que vienen en la Biblia, y le pedimos a Dios que los cantos que se entonen aquí sean inspiración de parte de Dios y no sean cantos que alimenten el yo, el ego, el alma, sino que realmente sea adoración a Dios. Entonces, hermanos, voy a tratar de ser claro, espero estar siendo claro, ¿verdad? Entonces, Habacuc comienza diciendo nuevamente, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Le está diciendo, Señor, oí tu decisión. ¿Saben cuál fue la decisión de Dios? ¿Se acuerdan cuál fue la decisión de Dios? En el capítulo 1 lo vimos en el versículo 5 para adelante, que castigaría al pueblo. Esa fue la decisión de Dios al preguntar a Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? Y Dios le respondió y le dijo que iba a haber un castigo al pueblo. ¿Sí? Versículo 2, a través de los caldeos. Y fue cuando les dijo a Habacuc a Dios, Señor, pero los caldeos son tremendos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ok. Le está diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, Señor, escuché tu voz, escuché tu decisión, me revelaste tu plan, porque tal vez Habacuc tenía otro plan, por eso le dice al Señor, Señor, es que ellos son muy malos. A lo mejor Habacuc esperaba que Dios corrigiera de otra forma o que metiera su mano de otra forma. Pero le dice Habacuc a Dios, oí tu voz, oí tu palabra y temí. Y temor, amado hermano, amada hermana, temor no es miedo.
Temor a Dios no es miedo. Temor a Dios es estar reverente ante la santidad y el carácter de Dios. Y sigue diciendo el versículo 2, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué le está diciendo a Habacuc con esta oración a Dios? Señor, haz lo que tengas que hacer, continúa haciendo lo que estás haciendo hoy a través de todos los siglos, a través del tiempo, no solamente hoy, Señor, sino también en las futuras generaciones. ¿Se acuerdan que Habacuc, cuando Dios le habló, él agarró una tabla y escribió? Para que todo esto nos fuera como memoria y recordáramos lo que el Señor hace. Si leemos el versículo completo, dice, oh Jehová, he oído palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Y sigue diciendo el versículo, en medio de los tiempos, hazla conocer. Lo repite, es importante. Señor, así como mostraste tu poder y tu fidelidad en el pasado, así muéstralo hoy. No permitas, le dice a Habacuc, no permitas que esta generación, Señor, no permitas que esta generación viva sin ver tu poder y que las generaciones futuras vean lo que tú haces. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, cuál es el concepto de la oración de Habacuc? Decirle al Señor, Señor, que no pase desapercibido esto, Padre. Yo ya sé cuál es la decisión que tomaste, tú ya me dijiste cuál es tu plan, fue tu decisión, Señor, pero te pido, Señor, que todas las demás generaciones vean tu poder, que vean tu gracia. Y empieza con otra frase en el versículo. Y le dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjense cómo lo dice, en la ira, Daniel, en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, Señor, reconozco totalmente que tu juicio va a venir. Señor, sé que tu juicio viene. Señor, sé que vas a meter tu mano. Sabemos que lo que merecemos es la muerte, Señor. Pero a pesar de eso, Señor, sabemos que viene tu ira, pero queremos rogarte misericordia. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me estoy dando a entender qué es lo que Dios le está diciendo? ¿Qué es lo que Habacuc le dice a Dios? Sé que viene castigo. Sé que no merecemos tolerancia. Sé que mi castigo es la muerte, Señor. Pero ten misericordia. Sigue diciendo el versículo 3. Que esto es interesantísimo, hermanos. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. ¿Ya lo vieron? Bueno, por qué está mencionando el profeta Habacuc esto? ¿Por qué menciona Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán? ¿Qué nos dice esto, Samuel? ¿Qué nos dice eso, Noé? Bueno, ¿y qué te está diciendo el Señor a través de esto? Véanlo otra vez. La Biblia dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Habacuc, hermanos, aquí en estos versículos, está recordando algo impactante. Algo impactante. Algo que Dios había hecho en el pasado. El contexto se los doy. Temán, Temán es una región asociada con Edom y se ubica al sur de Judá. Temán fue hijo de Elifaz y nieto de Saúl, y después Temán se convirtió como en una aldea, ¿sí?
Entonces es como si fuera una localidad, Temán. ¿Ok? Dicho esto, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. Ahora, Param, hermanos, está situado entre el monte Sinaí y Canaán. Me hubiera encantado tener un mapa para enseñárselos, ¿verdad? Pero Carla me dijo, mi hermana, Jorge, nada más tienes hoy media hora. No, no es cierto. Me hubiera encantado tener un mapa y enseñárselos. Parán está situado entre el monte Sinaí y Canaán, la tierra prometida. ¿Ok? ¿Y qué hay ahí en Panán? Hay un desierto. ¿Y qué creen? Por ese desierto fue por donde caminó o peregrinó el pueblo de Israel. Y eso usted lo puede leer en la Biblia, en el libro de Números capítulo 10, versículo 12, y en Deuteronomio 33:2. No voy a buscar los versículos. Si usted lo apunta, qué bueno. Si no lo apunta, lo puede escuchar después el audio. Sí que a partir de hoy tendrá un costo de 30 centavos, ¿verdad? Se aceptan transferencias. Lo puede escuchar el miércoles, Carlita sube eso y también está la página, hermanos, está la página de Pacto de Gracia del www, hermanos. Carla, ¿diste tú un testimonio en la cena de fin de año de la página o no? No. Bueno, me gustaría, Carla, que después lo dieras detalladamente, pero les voy a dar un adelanto chiquito. Saben que la página tiene miles y miles y miles y miles de visitas y descargas de todo Centroamérica, Sudamérica, de Europa. Gracias a Dios. Y nos mandan mensajes de texto y dicen muchas cosas de parte del Señor. Muchas cosas de parte del Señor. Y el jueves pasado, no sé si les había dicho, pero íbamos a tener una reunión con unos pastores aquí. Iba a venir un grupo de misioneros y demás. Y esos misioneros son muy jóvenes. Bueno, para mí los de 40 para abajo son los huercos, ya, ¿no? Entonces, vienen unos jóvenes y esos jóvenes viven en Pakistán, viven en Marruecos, ¿verdad? Se van allá, predicar la palabra por tiempo, pues por largo tiempo, ¿no? Y vinieron y estuvieron hablando con nosotros de que quieren orar para que, si es de Dios, salgan también misioneros que vayan allá a conocer, no de vacaciones, sino a predicar, aunque sea 2, 3 semanas a esos lugares, especialmente Marruecos, porque Marruecos también habla español, o no tal como nosotros, pero habla español, ¿no? Entonces, el que vayan allá y estos jóvenes trabajan durante 1 año, 2 años, sí, todos sus ahorros los juntan y con sus ahorros se van a esos países a predicar la palabra del Señor. Es una cosa bonita. Y me decía uno de ellos, cuando Jaciel, ¿se acuerdan de Jaciel? Sí, que ha venido aquí, les contó de los cuadernillos que hace mi hermana, de estudio de Génesis y demás, y dijeron, ¿saben qué? Nos gustaría mucho que pudiéramos transcribir eso a pakistaní. No sé si sea el idioma o no, ¿verdad? Y te alientan, te alientan. ¿Saben cuánto se cobra por bajar cada página, cada estudio? Nada. Yo no sé si usted se mete a otras páginas, no las critico, no las juzgo, ¿verdad? Pero muchos te cobran por bajar información, por bajar un estudio o algo. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha puesto eso en su corazón. Dependemos de Dios, no de la gente. No dependemos de ustedes. Nosotros, yo y mi familia dependemos del Señor de la iglesia totalmente, totalmente, totalmente. Y así seguirá, dependiendo del Señor de la iglesia, porque Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos llamó. Y mientras que pueda ser el Evangelio expandido, gloria a Dios, hasta que Él nos tenga aquí en esta tierra. Amén.
Bueno, entonces les digo, Parán está situado entre el monte Sinaí y Canaán. Y ya les comenté, está en Números 10, 11 y Deuteronomio 33, 2. Ahora, hermanos, ¿qué relación, hermanos, hay entre Parán y Temán? Porque así dice el versículo. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Bueno, ambos, como lo dijimos ahorita, están en la zona del desierto. Representan un escenario geográfico desde donde Dios se reveló con poder y gloria, ¿sí? Y aquí en Habacuc lo trae a la memoria. ¿Y saben dónde más? En Deuteronomio 33:2. Vamos a buscar sin que pierda Habacuc. No pierda Habacuc. Y si no quiere perderlo, yo se lo puedo leer. Deuteronomio 33:2. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, empezando por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y después sigue Deuteronomio. Es el quinto libro de la Biblia. No pierda Habacuc, porque luego si pierde Habacuc es más complicado encontrarlo. ¿Sí o no? Ok. Y vea lo que dice la palabra. Habacuc 33:2. ¿Ya lo tiene? ¿Todavía no? Deuteronomio, perdón. Perdón, Deuteronomio 33:2. Qué bueno que están de la predicación, no se han dormido todavía. Deuteronomio 33, versículo 2. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra, dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Ahora, si lo compara con lo que dice versículo 3, Habacuc, versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo monte, y el santo desde el, perdón, y el santo desde el monte de Parán. Y hace ahí la pausa. Vean cómo se unen estos versículos. ¿Qué hizo Dios ahí? ¿Qué hizo Dios ahí? Bueno, hermana, hermana, dio las leyes, ¿sí? Pero antes de dar las leyes, ¿se acuerdan que el pueblo de Dios estaba siendo esclavo en Egipto, verdad? Y cuando Israel estaba esclavizado, no había libertad, no había esperanza, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años había pasado el pueblo cautivo? ¿Se acuerdan? A mí ya se me olvidó, creo que fueron 400 años. ¿Habrá esperanza? Ver que tú te mueres esperando que te sacaren de ahí, ¿no? Y luego nacen tus hijos y luego tus nietos. Pierdes totalmente esperanza. Pierdes totalmente esperanza. Y el pueblo ahí estaba sin esperanza. ¿Sí? Cuando Israel estaba esclavizado, tal vez vivían así, pero Dios intervino de una forma sobrenatural. Dios tomó la vida de Moisés, usó a Moisés y le dijo, ve a Faraón y dile lo que me tienen que decir a las 2:30 de la tarde, Carlita, ¿qué es? Gracias, hermana. Deja ir a mi pueblo para que vaya a comer. ¿O cómo dijo, hermana? Ah, perdón. Le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y a la necedad de Faraón, Dios envió plagas. ¿Se acuerdan? Y vemos ahí el poder de Dios, ¿no? Cómo fueron derrotados los dioses de Egipto. Y luego, cuando salieron de ahí, estoy hablando lo que sucedió entre dónde y dónde. Entre Temán y Parán. Por eso Habacuc hace referencia en Habacuc 3, versículo 3, que dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Habacuc está recordando lo que Dios hizo con su pueblo. Habacuc está diciendo, así como Dios se manifestó en ese momento, cuando sacó al pueblo de la esclavitud, así voy a estar contigo, así voy a estar con ustedes. Y lo que más pasó ahí, hermanos, Dios guió al pueblo
con una nube de fuego, con una nube de día y luego de noche con una lumbrera. Y lo vemos ahí en Éxodo 13:21. No pierda Habacuc y vamos a Éxodo 13:21. Rápidamente, hermanos. Éxodo 13:1. Dije Habacuc 13:1 otra vez. Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Discúlpenme, hermanos, por favor. Discúlpenme. Dice, y Jehová iba delante de ellos, ¿ya lo tienen? Génesis, y luego de Génesis sigue el Éxodo, ¿ok? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, y luego dice, y de noche que había, ahí iba el Señor. ¿Durante qué lugares? Durante Temán y Parán. Dios no los dejó. Dios estuvo ahí. ¿Fue fácil pasar por el desierto? No, mis amados hermanos. Es fácil cuando tú pasas por un desierto, por una prueba. No, mi amado hermano, hermana. Pero Dios estuvo con ellos, guiándolos, protegiéndolos. Es lo que está diciendo en este versículo Habacuc. Luego dice que descendió, lo que decía ahorita la hermana Beli, que descendió con gloria el Señor sobre el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Y hasta hay un canto que dice, y todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Sí lo han escuchado? Gracias, hermana Beli. La voy a invitar a comer con su esposo el día de mañana, porque hoy ya tengo otro compromiso. Sorry. Ah, no, pero ahí se manifestó el Señor. Éxodo 19:18 lo dice. Dice la palabra del Señor ahí, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Ahí está nuestro Dios otra vez manifestándose Dios. ¿Entre dónde? Entre Terán y Parán. Luego dice, y luego más adelante, ¿qué pasó en ese desierto? ¿Se acuerdan? En ese lugar, Dios estableció la ley, mandamientos, en Éxodo 20. Y es algo que yo siempre les pregunto y siempre contestamos mal. ¿Cuál es, de los 10 mandamientos, quién me puede decir cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento bíblicamente. ¿Ok? Y viene en Éxodo capítulo 20. Empieza el libro de Éxodo capítulo 20, ¿sí? Diciendo, y habló Dios todas estas palabras. ¿En dónde habló Dios todas estas palabras? Entre Temán y Terán. Dios se manifestó en ese lugar. La gloria del Señor descendió en ese lugar. Sus prodigios, sus milagros estaban en ese lugar. Y Habacuc lo que está diciéndole al pueblo después de todo este tiempo que ha pasado, después de todas las cosas que estás viviendo, recordamos tu grandeza, Señor, que tú hablaste y tú sigues hablando. Y en ese momento, en Éxodo capítulo 1, capítulo 20, versículo 2, empieza diciendo, yo soy Jehová, ¿quién? Tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice, ese es el primer mandamiento. Bíblicamente, ese es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, el pueblo de Israel siempre fue un pueblo idólatra. Tremendo. Dios habla y no lo escuchas. Dios habla y lo haces a un lado. Dios habla y te dice qué tienes que hacer y haces lo que se te pega la gana. Sin embargo, en la oración que hizo Habacuc, dice, así como Dios vendrá de Temán y el santo monte y el santo desde el monte de Teparán, manifestándose el Señor, manifestándose. Y no solamente hizo eso, no solamente lo sacó Víctor, no solamente se los llevó de la tierra donde eran cautivos. ¿Sabes qué más hizo el Señor con ellos? Una nación. Los hizo una nación. ¿Qué más?
En ese de Temán a Param, Dios mostró su gloria. ¿Qué más? Algo importantísimo, algo importantísimo. Ahí Dios reveló su carácter hacia su pueblo. Les dijo quién era Él, en la forma en que los cuidó, en que los protegió, en la forma en que les dio de beber, les dio de comer, no les faltó nada. Por eso Habacuc dice de esa forma, dice, y Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Param. ¿Pueden entender este versículo ahora? ¿Pueden ver a qué se refiere? ¿Cuál es la referencia de Habacuc? Dios no te va a dejar. Aunque haya problemas, aunque haya luchas, aunque haya tribulaciones, aunque haya persecución, porque fueron perseguidos también cuando salieron. ¿Se acuerdan que salieron los judíos, los hebreos salieron y luego dice que el faraón mandó sus caballos, ¿no? Y fueron ahí los caballos y los jinetes y dice la palabra de Dios que echó a la mar a aquel que lo perseguía. Sí, echó a la mar a aquel que lo perseguía. Aquel que a ti te persigue, hermano, no tiene suerte ni parte contigo en el nombre de Jesucristo. Créelo, está allá. Pero tienes que ser obediente, tienes que ser fiel a Dios, fiel a su palabra, no fiel a la iglesia, no fiel a Jorge, no fiel a Virginia, a Carla, a quien sea, sino fiel a Dios. Acuérdate la visión del pacto de gracia, segunda de Timoteo 2:2, que dice ahí, primero hombres fieles y después idóneos, fieles a Dios. La fidelidad es para Dios. Señor, no importa lo que venga, Señor, no importa lo que pueda venir, no importa la lucha, no importa la tristeza que pueda traer, no importa la enfermedad que esté encima de mí, no importa esto, Señor. Yo soy fiel a tu promesa de que tú estás conmigo hasta el fin del mundo. Y si tú no me cuidas, entonces ¿quién me va a cuidar, Señor? Mi vida está depositada totalmente en ti. Eso fue lo que le dijo Habacuc al Señor. Confío en ti, Señor. Porque así como te manifestaste con ellos, así lo vas a hacer hoy, Señor. Y lo dejó por escrito. ¿Y sabes por qué lo dejó escrito? Para que nosotros lo viviéramos y lo creyéramos en el nombre de Jesús. Que así como Dios estuvo aquel tiempo en Egipto, así como, perdón, con Moisés, así como Dios estuvo con Habacuc, es el mismo Dios que está aquí paseándose en medio de nosotros el día de hoy, diciéndonos, no temas, yo estoy contigo, diciéndonos, yo estoy contigo. Vienen luchas, sí, vienen problemas, sí, tienes tribulaciones, sí, 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 sí. Y dice la palabra del Señor, el capítulo 2 de Habacuc, aunque tardare mi respuesta, aunque tardare, espérala. Aunque tarde mi respuesta, más de lo que tú crees, más de lo que tú esperas, aunque tarde, versículo 3, aunque tardare por un tiempo más, espérala. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Estamos en las manos de Dios, hermano. Estamos en las manos de Dios, en las benditas y santas manos de Dios. ¿Qué mejor lugar? ¿Qué mejor lugar? Cuando Dios enseña esto en su palabra, hermanos, está diciendo, Jehová nuevamente se manifestará con gloria, poder y autoridad. El Dios del Antiguo Testamento, hermanos, liberó a su pueblo de cautiverio, rompió las cadenas que los ataban. Y Él sigue rompiendo cadenas el día de hoy, hermano. Si tú te sientes atado, si tú te sientes con ataduras, hermano, dile, Señor, Padre, con tu Santo Espíritu, rompe cualquier cadena, cualquier yugo. La Biblia dice que el yugo fue roto se pudrió a causa de qué? De la unción, a través del Espíritu Santo. Si tú te sientes atado, si tú te sientes con un yugo que todavía no te deja vivir una vida cristiana en paz, dile, Señor, rompe este yugo, por favor, Jesucristo, con tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu de tal forma que sea roto cualquier yugo a causa de tu unción, Señor. Quiero ser libre para volverme esclavo tuyo. Quiero ser libre para volverme esclavo tuyo, que esclavo por amor a ti, Señor. Esclavo por amor a ti, Señor. Quiero vivir para ti, quiero morir para ti, quiero depender de ti, quiero saber que estás conmigo cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando camino, cuando estoy feliz, cuando estoy triste. Quiero platicarte mis cosas, Señor, y quiero sentir tu abrazo. Quiero que me abacuques, Señor. Quiero sentirme consolado por ti, Señor. Quiero sentirme amado por ti, Señor.
quiero, Señor mío, recostar mi cabeza en tu pecho y decirte, Señor, ya no aguanto, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. ¿No te sientes así a veces? Desesperado, desesperado. Y el Señor quiere abacuquearte. Déjate, déjate de que Él te abrace con ese abrazo de consuelo, con ese abrazo que te dice, aquí estoy, aquí estoy. Como cuando le dijo a este profeta Elías fue el que mató a los 400 de Baal, ¿verdad? O Eliseo, Elías. Después de que fue perseguido por esa bruja, él se sentía desesperado y le dijo, Señor, aquí estás en esta roca, estás aquí o estás acá. Y dice la Biblia que se escuchó un viento suave. Y ahí estaba el Señor. Y ese viento suave es como cuando tú tienes, o como cuando tienes, hermana, tu nieta aquí y le haces, "Shh, shh, 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 todo está bien, todo está bien. Cuando tu hijo, tu hija está llorando en la noche y no sabes qué tiene porque todavía no habla, y tú la ves y grita y no puedes callarla y Señor y le cantas y le dices y de repente empiezas con tu "Shh, shh, 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 shh". ¿No lo han hecho ustedes? ¿Qué le estás diciendo? Todo está bien, todo va a estar bien. Así te dice el Señor, todo va a estar bien. Pero es necesario que pasemos por momentos tremendos, por momentos difíciles, porque así pasó con el pueblo, porque esta profecía se cumplió. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y Habacuc sabía eso. Habacuc sabía que iba a pasar. Y ese Dios, hermano, se va a volver a manifestar con nosotros. Dice Éxodo 14, versículo 14, hermanos, Jehová en el monte Sinaí estableció algo precioso, hermano, que Israel no dependía de su fuerza. Tú no dependes de tu fuerza, querido hermano, querida hermana. Tú no dependes de tu fuerza. Tú dependes del Señor. Y aquí el Señor estableció, hermano, que este pueblo no iba a depender de su fuerza militar, sino de Dios, que es quien pelea por su pueblo. Dice que Éxodo 14, 14, ya lo tiene. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿cómo vamos a estar? ¿Quién quiere estar tranquilo? Yo quiero estar tranquilo, hermano. Yo quiero tener la paz del Señor en todo momento y en todo tiempo, pero tengo que soltarme las manos de mi Dios. Tengo que confiar en lo que Él hace, es perfecto. Tengo que confiar en que estoy pasando por procesos, sí, pero estoy en las mejores manos que un hombre puede estar. En las manos del Creador del universo. Ahí estoy, ahí estoy. ¿También estás ahí? Si no estás ahí, métete, bríncale, vente. Vamos a estar refugiados en las manos del Altísimo. Y es el mejor lugar donde podemos estar. Ahí, en sus manos, en su cuidado, en su protección. Él peleará por nosotros. ¿Quién mete las manos por ti? Nadie más que el Señor. En todos los sentidos. Él está pendiente de ti, de tu vida. Déjate amar, hermano. Querer por el Señor. Deja de vivir como vives, tal vez en maldad, mentira, pecado. No lo sé, hermano, cómo vivas, ¿qué te puedo decir? Me conoces tú mejor que yo de lo que yo te puedo conocer. Déjate amar por el Señor, déjate querer, deja que el trato de Dios vayas quitándote toda aspereza y para que cuando sientas el corazón del Señor, sientas el abrazo del Señor, puedas sentir como Él también te abraza y puedas escuchar latir su corazón que te dice, te amo, mi hijo, te amo. Pero tienes que limar toda aspereza del Señor para que tus oídos preciosos, tus orejas cochinitas, puedan escuchar la voz del Señor. Pero no nos gusta ser lijados, no nos gusta ser limados. Queremos todo, como decía mi papá, en algodoncitos. Queremos que el Señor nos trate con cotonetes y guantes de salubridad, ¿cómo se llaman? Higiénicos, como se llamen.
¿verdad? No queremos que el Señor meta su mano, pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que el Señor es el alfarero y nosotros somos el barro. No nos gusta a veces el trato de Dios. ¿Usted cree que le gustó el trato de Dios al pueblo? No. Y se arrepentían y volvían a lo mismo, se arrepentían y volvían a lo mismo. Y usted se arrepiente hoy y al rato vuelve a lo mismo, hermano, basta. Basta de caminar en una forma, en un cristianismo sin Cristo. Basta. No importa que me quede solo, hermanos, no importa que usted se quede sola, pero viva la vida en Cristo. Decía, decía una niña que conocí muy bonita y cantaba y decía, mis amigos no me quieren porque ando con el rey, ando con el rey, ando con el rey. Y en la escuela mis amigas no me quieren porque ando con el rey. Y en la secundaria tampoco la querían. En la prepa menos. Bueno, dos que tres, ¿no, Carmen? Como que se acoplaban a ella. ¿No? A veces tu caminar, hermano, es solitario. Tienes que aprender. Solitario, solitario, solitario. ¿Sí? Ante los ojos de los demás, pero los demás no ven que el Santo Cordero va contigo y van los ángeles del Señor tras de ti. Pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Que no estamos solos. Que el Señor está con nosotros. Y luego dice Josué, perdón, y luego dice Habacuc, hablando de las intervenciones divinas, ¿no? Habla especialmente el versículo 11, hermanos, de Habacuc, capítulo 3, dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de las saetas anduvieron, de resplandor de tu fulgente lanza. ¿Qué sucedió ahí? ¿De qué está hablando? ¿Se acuerda que estamos hablando de todo lo que Dios hizo de dónde, de Temán a dónde? ¿Y se acuerdan que pasó esto? ¿Se acuerdan que llegó el momento impresionante? Dice Josué capítulo 10, versículo 11. Busque, está en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 10. ¿Ya lo tiene? Dice Josué capítulo 10, versículo 11. Voy a leer versículo 11. Dice, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Se imaginan a Dios haciendo eso? Defendiendo a su pueblo, arrojando desde el cielo piedras de granizo para que no se metan contigo. Ya quisieras que le cayera a alguien ahorita, pero no, hermano. Todo es a su tiempo, así es que espéralo. No, hermano, ahora que hemos sido redimidos y que el Señor Jesús nos enseñó la oración, ¿y qué tenemos que hacer? Perdonarlos. ¿Verdad que sí? Porque si no también te va a caer a ti la piedra, ¿no? Y hay unos que sí tienen buen colchón, pero hay otros que no hay colchón, ¿verdad? Amar misericordia. Dice, vean esto, y luego todavía más impresionante, hermano, porque eso lo hemos visto últimamente en los últimos años. ¿No han visto ustedes las bolas de granizo que caen, que pasan pelotas de golf, grandotas? Hace poco, ¿dónde está Gabriela? Ahí está hacia arriba. ¿Hace cuánto cayeron las piedras de golf? Digo, las piedras de granizo. Hace que unos 8 meses. No sé si se acuerdan, hace 8 meses, Gaby estaba allá en su trabajo en Derramadero y se vio una granizada fuertísima y me mandó las fotos de carros y de Chrysler con los parabrisas rotos, las cajuelas abolladas, los techos abollados. O sea, Dios lo hace. Aquí está diciendo lo que Dios lo hace, ¿no? Dios lo está haciendo, ¿lo mandé? Sí, apedrea, sí, es correcto, ¿no?
Eso lo hemos visto, pero aún hay algo más poderoso, hermanos. Más poderoso. Es algo aún más impresionante ahí en Josué, capítulo 10, versículo 13. Dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Se puede imaginar ese momento dice la Biblia en que el sol se detuvo? Ahora sabemos que fue la tierra. ¿Sí? Hay un estudio que hicieron los de la NASA hace muchos años, y ven que ellos son muy buenos para física, matemáticas y demás. Decían que según sus cuentas hacía falta un día. Sí se los había platicado antes mi papá, me parece, ¿no? Si no se los recuerdo. Hacía falta dentro de sus tiempos de la Tierra, hacía falta un día y nadie sabía dónde estaba ese día. Se les había perdido el día, ¿no? Y ahí andaba un cristiano y él sabía qué día hice falta ese día. El día que se detuvo la tierra. Imagínense, ese es mi Dios, ese es mi Dios, el que tiene poder, 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 poder. Y espero, gracia y misericordia de mi Dios, que Él se manifieste con poder en su pueblo. Y dice, y Habacuc 3:11 lo menciona, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de las saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Está diciendo, hermanos, que la historia está gobernada por Dios y que Dios interviene con su soberanía. Por eso, hermanos, vamos al versículo 16, me voy hasta el 16 de Habacuc, capítulo 3. Se estremece el profeta, se estremece y aún temblando dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien, ¿cómo vas a estar en el día de la angustia? ¿Cómo tienes que estar en el día de la angustia? ¡Quieto! ¿Y quién cuando está angustiado está quieto? Ni dormir puedes, ¿verdad? Ni dormir puedes. Pero el profeta Habacuc, conociendo quién es Dios, conociendo el carácter de Dios, nos dice el Señor, estad quietos y reposad y sabed que yo soy Dios. Dice, quieto, quieto, y estaré quieto en el día de la angustia. Y sigue más adelante diciendo el 17, perdón, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y luego dice el 17, Dios ayúdame, Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto, el olivo y los labrados no den mantenimiento. Aunque imagínense ese momento, hermano, en que la gente prepara el campo para sembrar y está sembrando y pones la semilla y ahí estás y estás cuidando el campo y estás regando el campo y estás al pendiente y pones espantapájaros para que no se acerquen ahí obviamente los pájaros, ¿verdad? Y ahí estás cuidando, poniendo atención, atención, atención. Sí, de repente dice, y aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque haya escasez y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo esto que va a pasar, decía Habacuc, con todo lo que va a suceder, con lo tremendo que va a ser, Señor mío, el que tú, Señor, restaures a tu pueblo, con lo tremendo que va a ser, bendito Dios, con las muertes que va a haber tal vez, Señor mío, con la corrección que vas a hacer, Señor mío, con los momentos dramáticos, trágicos, donde vamos a llorar, Señor mío, donde vamos a gritar nosotros también, Señor mío, donde nos va a doler también a nosotros, Señor mío, con todo. Yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza. ¿Es tu fortaleza? Es tu fortaleza, hermano, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya.
Habacuc sabe que Dios juzga. Habacuc sabe que Dios juzga. Habacuc sabe que Dios juzga, pero también Habacuc sabe que Dios salva. Que Dios salva. Que Dios está viendo por sus hijos. Habacuc sabe que Dios disciplina, pero ¿sabes qué también sabe? Sabe Habacuc que Dios, aunque discipline, no te abandona. ¿Y sabes qué más, hermano? Habacuc sabe que su vida está en manos del Todopoderoso, y yo creo y yo quiero que tú sepas que tus manos, digo que tu vida está en las manos del Todopoderoso, hermano. Hermana Belinda, su vida está en las manos del Todopoderoso. Suelte lo que tenga que soltar, hermana. Linda, Neri, todos, Abdel, soltémonos en las manos de Dios, porque Él es el que hiere y el que sana. Tremendo, tremendo. Y yo me gozo en el Señor, hermanos. Yo me gozo en el Dios de mi salvación. Y esta oración, hermanos, de este capítulo 3, este himno, este canto de Habacuc, es una defensa bíblica de la fidelidad divina de parte de Dios hacia su pueblo, de que nunca los ha dejado, nunca los dejó desde Terán a Parán, y tampoco nos dejará hoy a ninguno de sus hijos en todo el planeta. Él está al pendiente de todos nosotros, hermanos. Y así como ese Dios eterno se reveló gloriosamente en el pasado, Él va a intervenir nuevamente hoy en el presente. Y por eso, hermanos, yo puedo concluir hoy, puedo decir hoy, hermanos, que Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi fortaleza. Si Jehová es tu fortaleza, quisiera que te pusieras de pie, hermano, para orar. Si necesitas que el Señor fortalezca tu vida, si necesitas que el Señor fortalezca tu vida, hermano, díselo. No necesito llorar. El Señor no necesita padrinos para hacer. Es a través de Jesucristo, y tú lo puedes hacer. Tú puedes decirle, Señor, necesito tu fortaleza en mi vida, Señor. Necesito, Padre, que metas tu mano en tu vida. Señor, mi cristianismo, Padre, necesita ser disciplinado porque estoy viviendo una religión. Yo no quiero vivir religión. Padre, sométeme a ti, Señor mío. Cueste lo que cueste, Señor, sométeme a ti, Señor. Pero que no me pierda. Haz conmigo lo que tengas que hacer, pero que no me pierda, Señor, aunque me duela, pero que no me pierda, Señor. Padre, estamos delante de ti en esta tarde, Dios, sabiendo, Señor, que tú eres nuestra fortaleza en el tiempo de angustia, porque angustiado seguramente estaba también Habacuc, Señor, al saber lo que tú ibas a hacer, Señor. Pero tú, Señor mío, Padre, lo que dices lo cumples, Señor mío, y lo cumpliste. A su tiempo lo cumpliste, Señor. Padre Dios, pero sin embargo nos has dejado tu palabra, Dios, como consuelo, como guía, como esperanza, Señor mío, de saber que estamos en tus manos, bendito Dios. Padre, mejores manos donde pudiéramos estar, no hay, Padre, más que en las tuyas, Padre, esas manos de misericordia. Por eso queremos habitar debajo de tus alas, oh Altísimo. Padre, necesitamos tu cuidado y tu protección, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, porque, Señor, solo, Señor, lejos de ti nada podemos hacer, y muchas veces nos alejamos con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestras malas decisiones, bendito Dios, y nos volvemos, Señor mío, como esos caldeos, Padre Dios, donde menciona, Señor mío, los ayes, Padre, la codicia, Padre, la idolatría, bendito Dios, el robo, bendito Dios, Padre Celestial. A veces somos así, Padre Dios. Y no nos queremos dar cuenta, Dios, porque estamos cegados, y te ruego que abras nuestro entendimiento, bendito Dios, y nos ilumines, Padre Dios, y podamos vivir una vida, Señor, en convicción delante de ti, de que somos hijos del gran Rey, que somos hijos tuyos, y que estamos, Señor mío, bajo tu cuidado, bendito Dios. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, Señor mío, que a través de tu palabra, Padre Celestial, hayas traído refrigerio, Padre, recordando, Señor, lo que tú hiciste y quién eres, y que lo sigues haciendo hoy, Señor mío, en el 2026, bendito Padre Celestial. Tú lo sigues haciendo hoy, Señor mío, manifestándote con poder, con gloria, bendito Padre Dios, y de una forma majestuosa, Dios. Sigue obrando en nuestras vidas.
Sigue obrando en nuestras vidas, sigue, Padre Dios, tratando con nosotros. Tú eres el barro, digo, tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, Señor. Perdón, Señor. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero. Señor mío, trata con nosotros, moldéanos, Señor. Pero que no nos extraviemos, Señor mío, Padre, que no hablemos, que no prediquemos cosa que no venga de ti, Señor mío, y no solamente en el púlpito, sino allá abajo con nuestra vida, bendito Dios, y no solamente el predicador, sino cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros debería de ir a predicar tu palabra, bendito Dios, Padre, porque a eso hemos sido llamados, bendito Dios, Padre celestial, Señor, a pregonar, Señor mío, las buenas nuevas del Evangelio de paz a aquellos que no tienen paz, bendito Dios, dar vida a los muertos, a aquella gente que no te conoce, bendito Dios, y los vemos muertos y no hacemos nada. Señor, quítanos, Señor mío, Padre, ese yugo, Padre Dios, que nos impide hablar tu palabra a toda la gente, ese yugo que nos impide predicar tu palabra, Padre Dios, ese yugo que nos impide, Padre Celestial, corregir a nuestros hijos por temor, Señor mío. Padre, ayúdanos a vivir una vida en santidad delante de ti, bendito Dios. Padre, sé que nos van a despreciar el hombre, Señor, pero no nos interesa el hombre. Queremos estar bien contigo, Señor. Queremos ser como ese Habacuc que se convirtió en un centinela a esperar, Señor mío, lo que tú ibas a hablar, lo que tú ibas a decir. Y tú hablaste, Señor mío, y sabemos cuáles fueron tus palabras, tus dichos y tu decisión. Y tu decisión siempre es la mejor, Señor. Tú nunca te equivocas. Lo que tú haces, lo haces bien. Está bien hecho, bendito Dios. Hoy y siempre. Te doy gracias por las necesidades que hay, Señor mío. Padre, las enfermedades que pueden tener algunos de mis hermanos que no vinieron el día de hoy, Señor. Y Padre, algunos que están aquí presentes, Señor mío, te ruego, Padre, que metas tu mano, Señor mío, que sé que es cualquier virus que va en contra de la salud de mis hermanos y mis hermanas, bendito Dios. Yo sé que tienes el poder para hacerlo, Dios, pero te lo ruego todo esto en el nombre de Jesús, Señor mío, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ese es mi deseo, Señor. Ese es mi deseo, pero tu deseo es mucho mayor porque gracias por haber puesto eternidad en nosotros, Señor, porque sabemos que somos eternos desde hoy, porque hemos hallado la vida eterna en ti, Jesucristo. Gracias. Padre, vamos a partir de este lugar, ve con nosotros, con cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Cuídalos, Señor. Y Señor, abrázanos, Señor, con ese abrazo de consolación que todos necesitamos, Señor. Qué mejores brazos que los tuyos, Padre. Ahí es donde yo quiero estar, Señor. Yo sé que mis hermanos también, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.